La historia de John Gotti no es simplemente la de un mafioso más. Es el relato del ascenso implacable de un hombre que desafió el orden establecido de la mafia estadounidense y reescribió por completo las reglas del poder en las calles de Nueva York. Aun cuando Gotti se volvió contra su propio jefe, Paul Castellano, no solo provocó un golpe interno sin precedentes, sino que cambió para siempre el destino de la familia Gambino, la organización criminal más poderosa del país en ese momento. Esta es una historia de ambición, traición, violencia fría y decisiones que solo podían tomarse en un mundo donde la muerte era parte del negocio y la lealtad era más valiosa que el oro. John Joseph Gotti nació el 27 de octubre de 1940 en el Bronx, dentro de una familia muy pobre, con 13 hijos. La pobreza marcó a los Gotti desde el principio. Su padre, John Sr., era un trabajador inestable, que cambiaba constantemente de empleo y nunca traía suficiente dinero a casa. Su madre, Fanny, vivía tratando de mantener un poco de orden en un hogar lleno de niños y frustraciones. Las mudanzas eran algo constante. Pasaron por vecindarios difíciles, llenos de pandillas, violencia y pequeños delitos callejeros. Ese ambiente moldeó a John desde muy pequeño. Aprendió que la única manera de sobrevivir en ese entorno era volverse más duro que los demás. No tardó en transformarse en un niño rebelde, impulsivo y acostumbrado a resolver los problemas con los puños. A los 12 años ya estaba vinculado a una pandilla en Brownsville. Los 14 abandonó la escuela. A los 16 ya tenía un historial criminal con múltiples arrestos relacionados con robos, peleas y altercados en la calle. Era un joven que parecía encaminado directamente a la prisión o la muerte. Pero entonces apareció en su vida una figura decisiva, Aniello Delacroce, un mafioso respetado dentro de la familia Gambino. Delacroce era el tipo de mafioso que inspiraba miedo y respeto sin necesidad de gritar. Tenía presencia, tenía historia y tenía una reputación impecable dentro de la vieja escuela. Para muchos jóvenes que crecían en los barrios marginales de Brooklyn y Queens, él representaba una figura de poder. Para Gotti, representó algo más, un espejo de lo que quería llegar a ser en un hombre capaz de dominar cualquier cuarto al que entrara. Un hombre respetado por aliados y temido por enemigos. Gotti se obsesionó con el estilo de Delacroce, su forma de caminar, su silencio, su dureza. No solo quería formar parte del mundo de la mafia, quería dominarlo por completo. Durante los años 60, Gotti empezó a destacarse dentro del grupo de Berghain, que operaba en Queens bajo las órdenes de Carmine Fatico. Su talento para la intimidación, su capacidad para movilizar hombres, su carisma natural y su lealtad lo convirtieron rápidamente en un soldado confiable. Sus actividades principales incluían robos de camiones, extorsiones y cobro de deudas. En poco tiempo, ganó una reputación como alguien que siempre cumplía lo que prometía y que nunca retrocedía ante un conflicto. El primer gran salto en su carrera criminal ocurrió en 1973, cuando recibió una orden directa de la familia Gambino vengar el secuestro y asesinato de un sobrino de Carlo Gambino, el jefe máximo. El responsable era un mafioso irlandés llamado James McBratney. Gotti fue uno de los encargados de eliminarlo. En un bar de Staten Island, Gotti y otros hombres lo abordaron y lo ejecutaron a sangre fría. Este acto hizo que Delacroce lo adoptara casi como un hijo dentro del mundo de la mafia. Había demostrado que podía matar sin temblar y sin cuestionar. Había demostrado que era confiable aunque fue arrestado y condenado por ese crimen. Cumplió solo unos años de prisión gracias a acuerdos y negociaciones. Pero su verdadero premio lo esperaba afuera, una posición mucho más cercana al poder dentro de la familia Gambino. Mientras tanto, Carlo Gambino envejecía. Muchos asumían que al morir le dejaría el mando a Delacroce, su hombre más leal y experimentado. Pero en 1976 ocurrió algo inesperado. Carlo designó como su sucesor a su primo Paul Castellano, un hombre más orientado a las finanzas, los negocios de cuello blanco y las operaciones discretas que a las calles y la violencia. Delacroce aceptó la decisión con disciplina,
pero muchos de sus hombres la consideraron una traición al orden natural de la familia. Entre ellos estaba John Gotti. Paul Castellano representaba todo lo que Gotti despreciaba de la mafia moderna. Castellano actuaba más como un ejecutivo que como un capo. Ann vivía en una mansión en Staten Island. Evitaba ensuciarse las manos y prefería negocios legales o semilegales como la construcción, el procesamiento de carne o las empresas de transporte. Para él, la calle era cosa del pasado. Para Gotti, la calle era la esencia de la mafia. El choque era inevitable. Castellano veía a Gotti como un criminal impulsivo, muy visible y demasiado ruidoso. Gotti veía a Castellano como un jefe distante, arrogante y desconectado del verdadero espíritu de la Cosa Nostra. La tensión creció durante años, pero el verdadero punto de quiebre llegó en diciembre de 1985, cuando Eniello Della Croce murió de cáncer. Su muerte dejó a la familia Gambino dividida en dos facciones: los hombres fieles a Castellano y los hombres de la vieja escuela que respondían a Della Croce. El funeral del capo era el momento perfecto para unir a la familia, pero Castellano no asistió. Ese día perdió para siempre el respeto de la mitad de sus propios soldados. Para Gotti fue un insulto imperdonable. La línea había sido cruzada. Además de este gesto, Castellano había impuesto nuevas reglas estrictas. Cualquier miembro de la familia que estuviera involucrado con drogas debía morir. Y varios hombres del grupo de Gotti estaban bajo sospecha. Eso significaba que era solo cuestión de tiempo para que Castellano ordenara ejecuciones. Gotti entendió que si no actuaba pronto, él y su gente serían eliminados. No había más opciones. O se movía primero, o moría. A finales de 1985, John Gotti decidió dar el golpe más audaz en la historia reciente de la mafia. Planificó el asesinato de su propio jefe. Sabía que era extremadamente peligroso. Sabía que matarlo, sin la aprobación de la comisión, podría desencadenar una guerra. Pero también sabía que la única forma de sobrevivir era tomar el control total. El plan se puso en marcha. El 16 de diciembre de 1985, Castellano fue citado a una cena en el restaurante Spark Steakhouse en Manhattan. Gotti y Sammy the Bull Gravano observarían desde un auto cercano. Los sicarios, disfrazados con abrigos oscuros y gorros, se acercarían caminando. La ejecución debía ser rápida y precisa. A las 5:26 de la tarde, Castellano y su chofer y mano derecha, Thomas Bilotti, bajaron de su auto frente al restaurante. Antes de que pudieran reaccionar, 4 sicarios se acercaron por ambos lados de la calle y abrieron fuego. Castellano cayó de inmediato, acribillado a plena luz del día. Bilotti trató de reaccionar, pero también fue abatido. Todo ocurrió en menos de 10 segundos. Gotti observó desde la distancia cuando vio los cuerpos en el pavimento. Murmuró una frase que quedaría en la historia: se acabó. Con esas palabras, el antiguo orden de la familia Gambino dejó de existir. Había nacido un nuevo imperio. Días después del asesinato, los capos de la familia se reunieron para decidir quién sería el nuevo líder. Era evidente que Gotti ya controlaba militarmente la familia. Nadie tenía el poder para oponerse. Así, John Gotti se convirtió oficialmente en el jefe de la familia Gambino. Su reinado comenzó con fuerza y estilo. A diferencia de Castellano, Gotti se convirtió en una figura pública. Usaba trajes caros, manejaba autos lujosos, daba entrevistas indirectas a la prensa y caminaba por las calles con una seguridad imponente. Los periódicos lo llamaron el Don Elegante. Otros lo llamaron el Don Teflón, porque ningún caso parecía afectarlo. Los jurados lo absolvían, los testigos se retractaban. El FBI no podía tocarlo. Pero esa fama no era gratuita. La exposición mediática, los lujos y la arrogancia llamaron la atención de las autoridades como nunca antes. El FBI intensificó su vigilancia de una forma obsesiva. En 1987 lograron instalar micrófonos ocultos en el Ravi Night Social Club, el lugar donde Gotti se reunía con sus hombres. Lo que grabaron allí sería suficiente para destruir todo su imperio. Pero esa es una historia para otro video. Gracias por ver.
o olvides suscribirte. Cuando John Gotti tomó el control de la familia Gambino, tras el asesinato de Paul Castellano, el mundo del crimen organizado quedó paralizado. Nadie en décadas había desafiado a la comisión de la Cosa Nostra de una forma tan directa, pero Gotti no solo la desafió, también la ignoró, como si las viejas reglas ya no aplicaran para él. Su ascenso fue meteórico, violento y espectacular, pero su caída sería igual de impactante. Una caída que, al igual que su reinado, estuvo marcada por su personalidad impredecible, su amor por el protagonismo y la traición de aquellos que alguna vez juraron lealtad eterna. Convertido ya en el jefe oficial de la familia Gambino, Gotti implantó un estilo completamente diferente al de Castellano. Donde Castellano era reservado y obsesionado con evitar las cámaras, Gotti era todo lo contrario. Sus trajes eran impecables y costosos. Su cabello siempre estaba perfectamente peinado. Caminaba con una seguridad que parecía desafiar a cualquiera en sus apariciones públicas. No eran casualidad. Gotti entendió que su imagen podía ser un arma, un símbolo de poder, y no le importaba que las autoridades lo estuvieran observando. De hecho, parecía disfrutarlo. Los medios lo adoraban. Cada vez que salía del tribunal absuelto una vez más, las cámaras captaban su sonrisa triunfal. Esa sonrisa llegó a simbolizar la impotencia del gobierno frente a la mafia. Por esa razón, lo apodaron el Don Teflón. Nada se le pegaba, a ningún caso avanzaba. Para la opinión pública, Gotti era una mezcla de villano y celebridad. Un hombre que vivía al filo del peligro. Para muchos en Nueva York, era casi un mito viviente, pero dentro de la mafia. Su estilo no era visto con tanta admiración. Muchos capos consideraban que Gotti estaba poniendo demasiada atención sobre la organización. En la Cosa Nostra, la visibilidad siempre ha sido enemiga del poder. Los jefes debían permanecer en las sombras para evitar atraer la fuerza del gobierno. Y Gotti, con sus trajes brillantes y su personalidad explosiva, hacía exactamente lo contrario. Pero a pesar de las críticas, nadie podía negar que tenía la fuerza para controlar a la familia. Sus hombres le eran leales, especialmente su subjefe, Sammy Tebul Gravano, un mafioso despiadado y eficiente que había demostrado su capacidad en decenas de situaciones violentas. Gravano era el complemento perfecto para Gotti. Mientras Gotti brillaba en público, Gravano mantenía la maquinaria interna funcionando. Era quien daba las órdenes más duras, quien manejaba los conflictos, quien se encargaba de los problemas que surgían día a día. Durante un tiempo, su alianza parecía indestructible. Juntos movían millones a través del juego ilegal, la extorsión, la construcción y el control de sindicatos. La familia Gambino generaba más dinero que cualquier otra familia de Nueva York. Era un imperio criminal moderno que combinaba la brutalidad de las calles con los negocios formales. Pero mientras Gotti disfrutaba la vida de un rey mafioso, el FBI trabajaba silenciosamente para destruirlo. La agencia sabía que la única manera de derribarlo era con prueba sólida, con evidencia directa, grabada, imposible de negar. El Ravenite Social Club, su cuartel general en Little Italy, se convirtió en el objetivo número 1. Durante meses, agentes especializados estudiaron sus movimientos, sus reuniones, sus horarios. Necesitaban encontrar una forma de instalar micrófonos. Era una misión extremadamente peligrosa. Pero el FBI estaba decidido. Finalmente, lograron instalar un micrófono secreto en un apartamento sobre el club donde Gotti realizaba reuniones privadas. Estas grabaciones se convertirían en su sentencia de muerte. En esas conversaciones, Gotti hablaba libremente sobre asesinatos, operaciones y traiciones. Creía que estaba seguro. Nunca imaginó que sus palabras serían capturadas con total claridad. Su confianza fue su error más grande. A medida que el FBI acumulaba evidencia, un ambiente de paranoia comenzó a asentarse dentro de la familia. Los arrestos iban aumentando, las tensiones también, y esto apenas comenzaba. En diciembre de 1990, el FBI ejecutó un operativo masivo que terminó con la captura de John Gotti, Sammy Gravano y Frank Locascio. Los cargos eran múltiples en asesinato, conspiración, extorsión, apuestas ilegales y obstrucción de justicia. Esta vez,
Gotti no sonrió frente a las cámaras. Sabía que el gobierno venía preparado, que la evidencia era más fuerte que nunca, pero aún así, confiaba en su suerte, en su reputación y en su equipo legal. Él creía que saldría absuelto una vez más. El juicio comenzó en 1992 y captó la atención de todo el país. Las grabaciones del Ravenite fueron reproducidas en la corte. Por primera vez, la voz de Gatti revelaba la brutalidad con la que manejaba su imperio. Ordenaba castigos, humillaba a sus socios, mencionaba asesinatos con frialdad absoluta. El jurado escuchaba sin pestañear. No había forma de negarlo. Era él en su voz, en su mando, en su responsabilidad. Pero el golpe más inesperado no vino del gobierno, sino de su propio aliado más cercano. Sami Teboul Gravano hizo algo que nadie esperaba. Aceptó cooperar con la fiscalía. Gravano, el hombre que había sido su sombra, su ejecutor y su amigo, se convirtió en el testigo estrella del gobierno. Su decisión sorprendió al mundo criminal. Gravano justificó su traición diciendo que no estaba dispuesto a sacrificarse por alguien que lo había menospreciado y que hablaba mal de él a sus espaldas. Decía que Gatti quería responsabilizarlo de varios crímenes para salvarse, y eso Gravano no lo iba a permitir. Cuando Gravano subió al estrado, la sala quedó en silencio. Era la primera vez que un mafioso de tan alto rango declaraba tan abiertamente contra un jefe. Su testimonio fue devastador. Confirmó que Gatti había autorizado asesinatos específicos, incluido el de Castellano. Detalló reuniones, decisiones internas y explicó cómo funcionaba la estructura de la familia Gambino bajo el mando de Gatti. Con cada palabra, el caso de la fiscalía se hacía más sólido. Con cada frase, el mito del Don Teflón se desmoronaba. Gatti miraba a Gravano con una mezcla de odio y decepción. Durante años había confiado en él, y ahora ese mismo hombre derribaba todo lo que había construido. La traición era absoluta. Era el final del reinado. En abril de 1992, el jurado emitió su veredicto culpable de todos los cargos. El juez le impuso cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La ley había encontrado la forma de romper al hombre que durante años había humillado al sistema. El traslado de Gatti a la prisión federal de Marion marcó el final de una era. El hombre que alguna vez había caminado las calles de Nueva York como un rey ahora estaba encerrado en una celda de confinamiento casi total. Sus días de lujo, poder y cámaras quedaban atrás. Sin embargo, incluso desde la prisión, mantenía influencia, seguía intentando dirigir la familia a través de mensajes enviados por visitantes y familiares. Seguía siendo temido, respetado por algunos y odiado por otros. Pero ya no era intocable. Con el paso de los años, su salud comenzó a deteriorarse. En 1998 fue diagnosticado con cáncer de garganta. El tratamiento dentro de la prisión fue limitado y doloroso. Su figura imponente se desvaneció. El hombre poderoso se convirtió en una sombra. El mundo criminal había cambiado y el imperio que ayudó a construir estaba fragmentado. Finalmente, el 10 de junio de 2002, John Gotti murió en el Centro Médico para Prisioneros Federales en Missouri. Tenía 61 años. Su muerte provocó reacciones divididas. Algunos lo recordaban como un criminal despiadado que destruyó vidas sin remordimiento. Otros, especialmente en ciertos barrios de Nueva York, lo veían como una figura casi legendaria, alguien que desafiaba al gobierno y que representaba un estilo de mafia que ya no existía. Lo cierto es que su vida fue un torbellino de ambición, violencia y poder. Incluso hoy, décadas después, su nombre sigue siendo sinónimo de mafia. Su historia inspira documentales, series y análisis, estudiada como una de las etapas más intensas del crimen organizado en Estados Unidos. Porque John Gotti no solo tomó el control sin piedad, redefinió lo que significaba ser un jefe en un mundo donde la traición es constante y el poder es frágil. En última instancia, el legado de John Gotti es una mezcla de grandeza criminal y tragedia personal. Su audacia lo convirtió en líder, pero su misma audacia lo destruyó. Su carisma lo hizo famoso, pero esa fama atrajo el tipo de atención que ningún jefe de la mafia quiere.
Su ambición lo llevó a la cima y luego lo empujó al abismo. Esa dualidad es lo que lo hace tan fascinante, tan temido y tan estudiado. Fue un hombre que vivió y murió bajo sus propias reglas, y ese es, quizá, el elemento más peligroso y poderoso de toda su historia. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte para más historias como esta.